el perdón de pecados, el don del Espíritu Santo y la salvación. Y sim choriciton amartion, todoro teo agio pneumatos kai sotiria. Hechos 2, 38. Y Pedro les dijo, arrepentíos, y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de vuestros pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Praxeis 2:38. Cayo Petros tose ipe, metanoiste kai baptiste ite o catenas asto onoma tioyu y iso Cristo ugia afesitona martionsas, kai tiachalabete todoro tioyu agio pneumatos. El perdón de pecados, el recibimiento del Espíritu Santo y la salvación se produce en el nombre de nuestro Señor Jesús. Y afesitona martion, y lipsi tioyu agio pneumatos kai isotiria ginontais to onoma tioyu kirio masi isou. Nombre. Hebreos Shem, apelación, fama, renombre, griego. Ónoma, se utiliza en general para indicar el nombre con el que se designa a una persona o cosa, por ejemplo. Onoma. Hebraica Shem, Efesi, Fimi, Fimi. Ejinika. Ónoma, ónoma, crisimo polleita y genica gianadilose y to ónoma meto poiori setayena átomo hiena pragma, gia paradigma. Marcos 3:16. Designó a los 12, Simón, a quien puso por nombre Pedro. Nombre significa todo lo que implica de autoridad, carácter, rango, majestad, poder, excelencia. Ónoma simain eyotidipote hipodilone y exousia, charactira, batmo, megaleio, dinami, aristeía. El perdón de los pecados en Hechos 2, 38 está basado en onoma, nombre, y no en bautismo, baptisma, es decir, en la redención que Cristo efectuó mediante su muerte. Y afesitona martions tis praxeis 2:38 basisetais to onoma cayochis to baptisma, diladis tilitros hipou petiche o Christos meso tioyu tanato tioyu. La salvación está en el nombre de Jesús, y no en el bautismo en agua como muchos malinterpretan Hechos 2, 38. Isotiria inais to onoma tioyu y isou cayochis to baptismas to un eropos pollo y parerminebon to praxeis 2:38. Por ejemplo, Hechos 10, 43. De él dan testimonio todos los profetas, de que todo el que en él cree, en su nombre recibe perdón de pecados. Opoios pistebeis septon, lambane yafesia martions to onomatio uyu. Quien cree en él, recibe en su nombre el perdón de los pecados. Efesios 1, 7. En él tenemos redención por su sangre, remisión de pecados, conforme a la riqueza de su gracia. Efesios 1:7 Septon echoume tilitros y meso tioyu aimatos tioyu, tinafesitona martion, sinfona meton plouto tis charis tioyu. Primera de Corintios 1:1. Os recuerdo, hermanos, el evangelio que os he anunciado, que habéis recibido y en el que habéis perseverado. 2. Y por la cual sois salvos, si la guardáis como yo os he dicho, de otra manera, en vano hubierais creído. 3. Primeramente os enseñé, como también lo había recibido, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras. 4. Que fue sepultado, y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. A. Corintios 1:1, sasipentimiso, adelfoi, to evangelio pousas kirisa, to poio lávate cais to poio sinechízate. 2. Caime to poio sosesai, anto tiriseis oposueipa. Agios tiachapistebes mataya. 3. Protasas didaxa, opos episis eicha lavei, o tio Christos petanegiatis amarties mas, sinfona metis grafes. 4. Oti taftaike, cayotianastitic tintriti imera, sinfona metis grafes. Joel 2:32. Pero todo el que invoque el nombre del Señor será salvo, pues algunos que están en el monte Sión en Jerusalén escaparán, tal como el Señor lo ha dicho. Estos se contarán entre los sobrevivientes a quienes el Señor ha llamado. Romanos 10, 9-10. Si declaras abiertamente que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. 10. Pues es por creer en tu corazón que eres declarado justo a los ojos de Dios y es por declarar abiertamente tu fe que eres salvo. Romanos 10, 9-10. Si declaras abiertamente que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. 10. Pues es por creer en tu corazón que eres declarado justo a los ojos de Dios y es por declarar abiertamente tu fe que eres salvo. 2:32. 10, 9-10. 10. Joel 2:32.
Ayacatenas po epicaleita y toonomatioyu kirio tiachasotei. Xiatica poyoi po bris contais to oraciones tin Jerusalim tiachaglitosaun opo seipe o kirios. Aftoi tiachacatametritoun metaxi ton episonton po echeikalese o kirios. Romaios 10, 9-10. Andilo 6 anoichta o tio isous einai kirios kai pistebeis mesa estincardia su o tio teos tonan estis apotos necrous tiachasoteis. 10. Dioti pistebontas estincardias asanakiris este dicayo y esta matia tioyu teo kai dilonontas anoichta timpistis asos este. B. Esta es la bendición inicial y básica de la salvación plena que Dios provee. Con base en este perdón, la bendición de la plena salvación de Dios avanza y tiene su consumación al recibir los creyentes el don del Espíritu Santo. Aftieina y archiquica y basiqui eblogiatis pliros otirias pou parecheioteos, me basiaptitis inchoresi, y eblogiatis pliros otirias teuyu teo prochoracayo locliron etayotano y pisto y lambanon todoro teuyu agio pneumatos. Nota, en Hechos 2, 38. No dice bautícese en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Los de la Iglesia de Cristo nos encontramos con el problema de explicar a lo solo Jesús, en que nos basamos para bautizar en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. La respuesta que damos es que lo hacemos así por el nombre, la autoridad y deidad de Dios que aparece en Hechos 2, 38, pero después los malos predicadores cambian el nombre, la autoridad de Dios que es la que perdona pecados y se recibe el don del Espíritu Santo y salva, por el bautismo en agua. Es decir, algunos de los hermanos en Cristo no aceptan el nombre, la deidad de Dios como la que perdona pecados y se recibe el don del Espíritu Santo y la salvación. Esto es un tremendo error. ¿Y cuándo sucede el perdón de pecados y la salvación? A. El aspecto esencial para la vida como en el aspecto para impartir poder que este Espíritu es dado a los creyentes al momento de creer en Cristo. Efesios 1, 13. En él también vosotros, oyendo la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, creísteis en él, y fuisteis sellados con el Espíritu Santo prometido. Gálatas 3. 2. Esto es solo lo que quiero aprender de ustedes, ¿es por las obras de la ley que han recibido el Espíritu, o por la predicación de la fe? B. Esto constituye la bendición todo inclusiva del pleno evangelio de Dios. Gálatas 3, 14 para que se cumpliese la bendición de Abraham para con los gentiles en Cristo Jesús, y para que recibiésemos por la fe el Espíritu prometido. C. Para que disfrutemos de todas las riquezas del Dios triuno. Segunda de Corintios 13, 14 La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunicación del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Denotemos lo siguiente, dice la Escritura que somos salvos por creer en el Evangelio, pero noten cómo los malos predicadores cambian el Evangelio que es el que perdona pecados se recibe el Espíritu Santo y salva, como lo vimos en la Escritura que acabo de leer. Los malos predicadores cambian el Evangelio de nuestro Señor Jesús por el bautismo en agua que es el que perdona pecados se recibe el Espíritu Santo y salva. Y esto según, por lo que dice Hechos 2, 38. 2. La predicación de los apóstoles. A. Los apóstoles predicaron y ministraron a Cristo, pero cuando sus oyentes se arrepentían y creían en él, recibían el maravilloso Espíritu del Dios triuno. B. Esto implica que este Espíritu es precisamente el propio Cristo resucitado y ascendido. C. Una de las muchas pruebas que hay en las Escrituras de que el Espíritu Santo no se recibe en el bautismo en agua es Hechos 19, 1. Mientras Apolo estaba en Corinto, Pablo, después de viajar por las altas provincias de Asia, llegó a Efeso. Habiendo conocido a algunos discípulos. 2. Y les dijo, ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Ellos le respondieron, ni siquiera hemos oído que haya Espíritu Santo. 3. Y él dijo, ¿en qué bautismo fuisteis bautizados? Y ellos respondieron, del bautismo de Juan. 4. Entonces Pablo dijo, Juan bautizaba con el bautismo del arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyera en el que vino después de él, es decir, en Jesús. 5. Al oír estas palabras, se bautizaron en el nombre del Señor Jesús. ¿Estas personas recibieron el Espíritu Santo cuando se bautizaron? Respuesta. No. Esto prueba que en el bautismo en agua no se recibe el Espíritu Santo, el perdón de pecados y la salvación. Por lo que dice el versículo que sigue. 6. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo,
y hablaron en lenguas y profetizaron. Entonces, aquí se narra en particular cómo los creyentes recibieron el Espíritu cuando éste vino sobre ellos por creer en el Evangelio. Pasando al griego, explico cómo recibe el pecador, el perdón de pecados, el don del Espíritu Santo y la salvación. Unos de los capítulos y versículos más usados para decir que el pecador recibe el perdón de pecados, el don del Espíritu Santo y la salvación en el bautismo en agua es Marcos 16. Marcos 16, 15 y les dijo, id por todo el mundo, y anunciad el Evangelio a toda criatura. 16 El que crea y se bautice, se salvará, pero el que no crea, será condenado. El arrepentimiento se produce principalmente en la mente, la acción de creer sucede principalmente en el corazón. Romanos 10, 9. Si confesares con tu boca al Señor Jesús, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. 10. Porque creyendo de corazón se alcanza la justicia, y confesando con la boca se alcanza la salvación, conforme a lo que dice la Escritura. Creer es unirse uno a las cosas en las cuales cree y recibirlas. Creer en el Evangelio es creer principalmente en el Salvador, que se hizo esclavo. Hechos 16, 31 Pablo y Silas respondieron y dijeron, creed en el Señor Jesús, y seréis salvos vosotros y vuestra familia. Y creer en Él es entrar en Él por la fe. Juan 3, 15. Para que todo el que en Él cree, tenga vida eterna. 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree, no se pierda, pero tenga vida eterna. Cuando creemos de todo corazón recibimos al Señor. Juan 1, 12. Pero a todos los que la recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales nacieron. Somos unidos orgánicamente a Él. Gálatas 3, 22. Pero la Escritura lo ha encerrado todo bajo el pecado, para que lo prometido sea dado por la fe en Jesucristo a los que creen. Tal fe en Cristo nos la da Dios por la palabra de la verdad del Evangelio que escuchamos. Afti pistis tan Cristo más dinetaya poton teomeso teouyu logoutis aliteias teouyu evangelio poa coume. Romanos 10, 17. Así que la fe viene de lo que oímos, y lo que oímos viene de la palabra de Cristo. Romaios 10, 17. Etsi pisti proerchetaya po afto poa coume, kai afto poa coume proerchetaya poton logo teouyu Cristo. Efesios 1, 13. En él también vosotros, oyendo la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, creísteis en él, y fuisteis sellados con el Espíritu Santo prometido. Efesios 1, 13. Septon calleseis, acougontas tonogotis aliteias, to evangeliotis sotiriasas, pistepsate septon calles fragistícate metoi posemeno agio pneuma. Esta fe nos introduce en todas las bendiciones del evangelio. Afti pistimas eisageis eolestis eblogies teouyu evangelio. Gálatas 3, 14. Para que se cumpliese la bendición de Abraham para con los gentiles en Cristo Jesús, y para que recibiésemos por la fe el Espíritu prometido. Por lo tanto, es preciosa para nosotros. Epomenos, eina y polítimo gia emas. Segunda de Pedro 2, 1. Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que han recibido en comunión una fe de igual precio que la nuestra, por la justicia de nuestro Dios y del Salvador Jesucristo. El arrepentimiento debe preceder a esta fe preciosa. Gálatas 3, 2. Esto es solo lo que quiero aprender de ustedes, ¿es por las obras de la ley que han recibido el Espíritu, o por la predicación de la fe? Galates 3, 2 apto acribos telon amato apoesas, metaerga teoyun nomou lavate topnevma y meto kirigmatis pistis? Esto solo quiero saber de vosotros. Touto monon telo mateina fimón. Si ellos respondían afirmativamente a la pregunta que Pablo les planteaba, y a la luz de su experiencia no podían por menos que hacerlo, debían dar por válida toda su argumentación, al tiempo que la judaizante quedaba sin argumentos. En la pregunta encontramos un rasgo de la diatriba paulina. ¿Exergon nomou to pneuma elávete y exacois pisteos? ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Pablo da por hecho que habían recibido el Espíritu. Su presencia y su poder se manifestaban en ellos por él, dinameis, potestades, mencionado en él. Gálatas 3, 5. ¿Acaso el que os da el Espíritu y hace milagros entre vosotros, lo hace por las obras de la ley o por la predicación de la fe?
Galates 3:5. Αυτός πόσας είναι το πνεύμα καικάνε οι ταύματα ανάμεσά σας το κάνε με τα έργα του νομού y με το κηρύγμα της πίστης. 6. Como Abraham creyó en Dios, y le fue contado por justicia. Καθώς ο Abraham πίστεψε στον Θεό, kai tiu logistai que os dicayosini. 7. Por lo tanto, reconozcan que los que tienen fe son los hijos de Abraham. 8. Y la Escritura, previendo que Dios justificaría por la fe a los gentiles, anunció de antemano a Abraham esta buena nueva: todas las naciones serán benditas en ti. 9. De manera que los que creen son benditos con Abraham el creyente. Sabía que le conocían y que lo habían recibido cuando oyeron y creyeron un evangelio que superaba a la ley. Galatas 3, 14. B. Para que podamos recibir la promesa del Espíritu mediante la fe. 3, 14. B. Inatin evangelian tou pneumatos lavo mendiatis pistepnev. La afirmación de que Pablo no establece ninguna relación entre tener el Espíritu y la justificación mediante la fe carece de todo fundamento. La justificación. Gálatas 2, 16. Sin embargo, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe en Jesucristo, también nosotros creímos en Jesucristo, para ser justificados por la fe en Cristo y no por las obras de la ley, porque ninguna carne será justificada por las obras de la ley. Y el don del Espíritu se reciben tanto una como otro no ex ergo nomo. Por ley. No se recibe por obras, sino por diapisteos, es decir, mediante un único acto de fe. Es oír el Evangelio y creer en él, o, por metonimia, el propio Evangelio, que se presenta para que se oiga y se crea en él. El uso por parte de Pablo de dicha expresión para referirse al Evangelio puede ser resultado de la influencia de Isaías 53. 1. ¿Quién creyó lo que se nos había anunciado? ¿Quién ha reconocido el brazo del Eterno? Los 70 lo traducen. Pollos pistepsetin anacoinosi. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio, que Pablo cita en Romanos 10:17? Se refiere al Evangelio, y lo toma Pablo como premisa de la siguiente conclusión: así que la fe es por el oír, araipistis exacois, y el oír por la palabra de Dios, y de acoidia rimatos Christou. Y la Escritura nos dice acerca de esta fe. Primera de Tesalonicense 2. 13. Por tanto, damos gracias continuamente a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios que os hicimos oír, no la recibisteis como palabra de hombres, sino como es en verdad, como palabra de Dios que obra en vosotros los que creéis. Cuando recibisteis la palabra que oísteis de nosotros, literalmente, la palabra del oído, la palabra de Dios, otan lavateton logo po acousate apoemas, kiriolectica, o logos aftou po acoustique, o logos teoyuteu. El uso de acoí. Audiencia, para designar el contenido de lo que se oye, el órgano del oído, así como la facultad y la acción de oír es un hecho constatable en el griego, se da a entender que no cabe mayor privilegio para hombres y mujeres que el don del Espíritu. Y puesto que dicho don lo obtuvieron mediante la fe en el Evangelio y no mediante la obediencia a la ley, la superioridad y suficiencia del Evangelio no exigía mayor demostración. El Espíritu es el aval de la salvación, y el Espíritu se recibe por la fe. ¿No se deduce, por tanto, que la salvación depende de la fe? El don del Espíritu y la justificación son dos caras de la misma moneda. Se identifica la bendición de Abraham con esta última en Gálatas 3, 8. Y la Escritura, previendo que Dios justificaría por la fe a los gentiles, anunció de antemano a Abraham esta buena nueva: todas las naciones serán benditas en ti. 9. De manera que los que creen son benditos con Abraham el creyente. 10. Porque todos los que están apegados a las obras de la ley, están bajo maldición, porque escrito está: maldito el que no guarda todo lo que está escrito en el libro de la ley, y no lo pone por obra. 11. Y que nadie se justifique por la ley delante de Dios, esto es evidente, porque está dicho: el justo por la fe vivirá. 12. Y la ley no procede de la fe, sino que dice: el que hace estas cosas, vivirá por ellas. Y como nos deja claro en Gálatas 3, 14. Para que se cumpliese la bendición de Abraham para con los gentiles en Cristo Jesús, y para que recibiésemos por la fe el Espíritu prometido. En ambos casos el medio provisto es la fe. Inaía esta etni y eblogía tou Abraham genitai en Cristo y isou. Estas cláusulas están coordinadas, ambas expresan el propósito de la muerte redentora de Cristo,
la primera en términos generales, la segunda con una interpretación más específica. La bendición de Abraham, la bendición prometida a Abraham, y eulogía pou hiposética están Abraham a garantizada a la fe, pisti, que sustituye a la maldición, catara, en la que se incurre bajo la ley, lo cual refuerza la efectividad de Levítico 18, 5 Guardad mis leyes y mis decretos, y el que los ponga por obra vivirá por ellos. Yo soy el Eterno. La ley distingue entre el pueblo de Israel, a quien se le dio la promesa, y los gentiles, a quienes no se les dio. Moscana y diacris y metaxi tiuyula ou tiuyu Israel, stano poyo dotique y hiposchesi, kaitonet non, estos opoyos den dotique. Efesios 2, 12 Recordad que en aquel tiempo estabais sin Cristo, privados del derecho de ciudad en Israel, ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Efesios 2:12. Timiteite otiekeini tinepochi isas tanchoris Cristo, esterimenoy tiuyudi kayomatos tispolis tu Israel, senoistis diatiques tisipos choris el pida kai choris teos tan cosmo. Sin embargo, la promesa hecha a Abraham incluye explícitamente a los gentiles en su radio de acción, pantata etni, los gentiles debían compartir la bendición prometida, hecho confirmado. En Cristo Jesús, en Cristo y Isou, no solo porque redimió a su pueblo de la maldición de la ley, sino también, como declara el versículo 16a, porque era la simiente, esperma, a de Abraham en quien, según una elaboración posterior de la promesa, todos los gentiles serían bendecidos. La repetición de la promesa a Abraham tras la ofrenda de Isaac, en los términos. Génesis 22, 17. Te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar, y tu descendencia poseerá la puerta de sus enemigos. En eblogiti sontai en tu espermati su pantata etni. Pablo tiene en mente el relato del sacrificio de Isaac. Aparte de Romanos 8:32, la alusión paulina más clara está en Génesis 22. Que también la vemos en Gálatas 3:13. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, haciéndose maldición por nosotros, porque escrito está, maldito el que es colgado en un madero. 14 Para que se cumpliese la bendición de Abraham para con los gentiles en Cristo Jesús, y para que recibiésemos por la fe el Espíritu prometido. Vemos una posible conexión entre un hombre colgando de un árbol y un carnero trabado en un matorral, en Acriari Collimenos e en Atamno. Génesis 22:13. Abraham alzó los ojos y vio detrás de sí un carnero sujeto por los cuernos a una zarza. Y fue Abraham, y tomó el carnero, y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Génesis 22:13. Prefiere relacionar el silón madera de, como Gálatas 3:13 con la sila, puesta sobre Isaac como lo vemos en Génesis 22:6a, 7b, 9, donde Isaac lleva la leña, como el que carga con la cruz sobre su hombro. Sanaftón pou koubalaton estabros tan homotioyu. Llega tan lejos como para encontrar una tipología implícita Isaac Cristo, Siopiri tipología Isaac Cristo U. Sin embargo, Isaac no aparece personalmente en la argumentación presente. En realidad, tanto en Génesis 22:18 como aquí, la semilla, esporos, de Abraham pertenece a las generaciones futuras, aunque Isaac es la conexión indispensable entre Abraham y la descendencia más alejada. Es decir, del futuro. Pero, ¿de qué forma llega ahora la bendición de Abraham a los creyentes gentiles? La respuesta se aporta en la segunda cláusula. Con el artículo ina tine pangelian tou pneumatos lavomendiatis pisteos, el artículo tis. Con el orden, para que recibamos la promesa del Espíritu por la fe, el artículo tis, ante, pisteos, de la fe. Señala con probabilidad al anterior, fuera de fe, pisteos de los versículos 7, 9, 11, en adelante. La sustancia de la promesa es el don del Espíritu o la bendición prometida es el don del Espíritu, según la variante, eulogían, bendición, una posible asimilación inadvertida a la cláusula precedente y no un marcionismo deliberado. Ya se les ha recordado a los Gálatas en Gálatas 3:2, que recibieron el Espíritu por el mensaje de fe. Esta segunda cláusula con fibra, es la interpretación paulina de un fragmento de tradición prepaulina.
conservada en el capítulo 3:13, 14, en el cual identifica la bendición de Abraham con el Espíritu, dado como un anticipo incluso a los creyentes gentiles, taftiseitin eblogía tiouyu Abraham metopneuma, poudin etaios pro catabolía comicais etnicous pistous. Mientras que la tradición prepaulina hace de Cristo el que libera a su pueblo de la maldición en que se incurre por la transgresión de la ley, Pablo lo ve como el que libera a su pueblo de la ley misma. Sin embargo, esta distinción concebida no existía probablemente en la mente de Pablo, tal y como lo veía Pablo: todo el que es, ex ergo nomou, por ley, incurre en maldición, transgresores o no. Que nosotros recibiéramos la promesa porque Cristo cargó con la maldición es un ejemplo notable del principio evangélico de intercambio, antayahí. Pablo no explica cómo uno hecho maldición se convierte en fuente de bendición, pero en tanto que, en Cristo, viene la bendición, y en tanto que mediante la identificación con el verdadero descendiente de Abraham judíos y gentiles reciben la promesa, es evidente que la maldición ha sido anulada, transformada en bendición. Esto solo puede suceder a través de la resurrección. El juicio de la ley, que Cristo estaba bajo maldición, ha sido retirado. Dios mismo ha reivindicado a su Hijo como justo, y quienes tienen fe en él son contados como justos y viven. Así pues, por fe Abraham recibió la justificación y la promesa de bendición, que ahora que Cristo ha llevado a cabo su obra redentora, los hijos de Abraham, también por fe, reciben la justificación y la bendición prometida, el don del Espíritu. Más aún, reciben esta bendición en Cristo Jesús, el Hijo de Abraham, como está escrito: en tu descendencia serán benditas todas las naciones de la tierra. Estos apogonou olata etnitis histiacha eblogitoun. ¿Y esta bendición qué es? El perdón de pecados, el recibimiento del don del Espíritu Santo y la salvación, se reciben cuando creemos en el Evangelio de nuestro Señor Jesús. Primera de Corintios 15, 1, 4. Ahora, hermanos, quiero recordarles el Evangelio que les prediqué, el mismo que recibieron y en el cual se mantienen firmes. 2. Mediante este Evangelio son salvos, si se aferran a la palabra que les prediqué. De otro modo, habrán creído en vano. 3. Porque ante todo les transmití a ustedes lo que yo mismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados según las Escrituras. 4. Que fue sepultado, que resucitó al tercer día según las Escrituras. En conclusión, mis amados hermanos, el perdón de pecados, el don del Espíritu Santo y la salvación, se reciben por fe, en el Evangelio y no en el bautismo en agua como los malos predicadores lo interpretan. Primera de Corintios 15, 2. Mediante este Evangelio son salvos, si se aferran a la palabra que les prediqué. De otro modo, habrán creído en vano. Paz y gracia. Su hermano en Cristo, Enrique Olea.